Buenos días, doctora. Mi nombre es Arena Bensur y en esta oportunidad mi grupo conformado por Violeta Cáceres y Nicolás Lencastre les vamos a hablar acerca del caso clínico que hemos escogido para desarrollar este seminario denominado Ética Clínica. Vamos a empezar. Bueno, ahora les voy a presentar el caso clínico que hemos escogido. Básicamente se trata acerca de la transfusión de sangre a los testigos de Jehová, es decir, la transfusión de sangre que usualmente es impedida por las creencias y religiones. Bueno, vamos a hablar de una mujer de 40 años que ha llegado a emergencias por un accidente de tránsito y ha sufrido una hemorragia interna ya que ha tenido una fractura a nivel femoral. En los exámenes que se le hicieron muestra un hemograma muy bajo, evidenciando la gran pérdida de sangre. Por ello, los médicos han indicado que necesita urgentemente una transfusión de sangre y así poder salvar su vida. Sin embargo, cuando se pidió el consentimiento de la paciente, esta se negó rotundamente debido a su religión. Cuando los médicos se encontraron en esta encrucijada, acudieron al centro de ética del hospital para poder evaluar las acciones que se deben tomar. Vamos a analizar el caso. Tenemos tres protagonistas, por así decirlo. Tenemos a la paciente, al médico y al centro de ética. La paciente, como vimos, es una mujer de 40 años que tuvo una fractura femoral y sufrió una gran pérdida de sangre, por lo que necesita esa transfusión. Sin embargo, se niega ya que sus creencias y religiones, como en este caso es que es un testigo de Jehová, le prohíben de alguna manera recibir este tipo de sangre. En cuanto al médico, encontramos que tiene una actitud adecuada porque al llegar le realiza los exámenes correspondientes y le da la atención debida. Y para poder resolver este caso, cuando se ve en esta situación de que no puede salvar la vida a su paciente porque ésta se niega a recibir el tratamiento que le está indicando, acude al comité de ética del hospital. Y por otro lado, el comité de ética, que es el centro asistencial, va a encargarse de evaluar las medidas para que pueda realizarse el tratamiento de la paciente bajo sus creencias y a la vez respetando sus derechos. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este caso. Voy a darle paso a mi compañera que les va a explicar un poco más. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Violeta Cáceres y vamos a seguir con la exposición hablando acerca de la determinación de los problemas del caso en esta situación de un paciente testigo de Jehová con hemorragia que requiere una transfusión sanguínea. En sí, las transfusiones sanguíneas en testigos de Jehová conlleva a un problema médico no solamente de este rubro, sino ético y legal. Desde el punto de vista, aquí tenemos 5 conflictos que se nos presentan en esta situación. La primera es que el paciente se niegue a aceptar el procedimiento por motivos de religión. Y es que en realidad, dentro de lo que ellos creen, hemos revisado distintas páginas de los testigos de Jehová que hablan acerca de esta situación, y es que ellos creen que la sangre es el alma de la carne. ¿Qué quiere decir? Es el alma de cada persona y que esa alma le pertenece a Dios. Por lo tanto, ellos explican que Dios ha permitido comer toda la carne y que en realidad la sangre le pertenece a Dios y que Dios lo tiene totalmente prohibido. Porque si yo me transfundo la sangre de otra persona, es transfundirme su alma, lo cual a mí no me pertenece, a mí yo no puedo llevar la alma de otra persona. Entonces, se niegan porque también para ellos, que reciban sangre de otra persona, o sea, una transfusión sanguínea, viene a ser una condenación eterna. Entonces, si le planteamos a un paciente testigo de Jehová, Señor, si yo no le transfundo, usted se me muere. Ellos van a preferir morirse antes que condenarse eternamente. Entonces, eso es para explicarles un poquito qué dice su religión acerca de la transfusión sanguínea. Ahora, su diagnóstico en este caso es una emergencia, requiere un manejo con transfusión sanguínea ya. Ese es otro problema médico. Otro. En sí hay distintos artículos e incluso ellos mismos en sus páginas, en su religión, en sus revistas que publican, hablan de la existencia de otras técnicas para tratar estas situaciones, unas técnicas sin sangre, así se le llama. Entonces, por ejemplo, se dice, ellos hablan, y también hay distintos artículos en los cuales distintos cirujanos y distintos profesionales médicos conocen acerca de estas técnicas. Entonces, en este caso, nuestro otro problema es que el médico y nuestro hospital no cuente con conocimiento acerca de estas técnicas sin sangre. Entonces,
no podría proceder en este caso. Entonces, ese es otro problema. 3. Digamos que está la demanda legal por incumplimiento de la voluntad del paciente. Digamos, yo desconozco de la técnica sin sangre, pero quiero salvar a mi paciente. Entonces yo obvio su voluntad y actúo. Entonces, aquí este problema es de que me cae una denuncia legal porque estoy violando el derecho a la autonomía, el derecho que existe en la Constitución política de nuestro país acerca de la libertad de religión, la libertad eh, la libertad y también sobre sus asuntos personales. O sea, la persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida y si yo violo eso, estoy yendo en contra. Y por último, conflicto con la labor del médico. O sea, entra en conflicto también nuestra labor de brindar una atención inmediata por emergencia a cualquier paciente que entre. Nosotros también tenemos dentro de nuestras leyes de colegio médico una ley que nos avala de actuar libremente, pero en este caso en el colegio médico también nos presentan una serie de leyes de cómo actuar en pacientes con transfusión sanguínea en testigos de Jehová. Entonces, estos son los 5 problemas que nos hablan en sí de las problemáticas en este caso. En cuanto a la elección del problema, tenemos que la paciente necesita la transfusión de sangre para salvar su vida, pero se niega debido a su religión. Cursos extremos. El realizarle a la paciente la transfusión de sangre. Aquí nos vamos a encontrar en un conflicto ante dos principios, el principio de beneficencia y el de dignidad humana o autonomía. El de beneficencia, en este caso, va a ser el realizarle esta transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque esta paciente lo necesita, debido a que está embarazada, debido a la hemorragia, debido a la anemia. Entonces, aquí va a ser prácticamente lo que el médico va a recomendar, ¿no? Por otro lado, el de dignidad humana o autonomía va a ser prácticamente la decisión y el derecho del paciente de optar, ¿no? En este caso, nuestra paciente es una testigo de Jehová que está en contra de eso. Entonces, si ella decide que no quiere tener este tratamiento, el médico tendrá que entrar en este conflicto, ¿no? Si de repente salvarle la vida, dependiendo del grado, o valer su derecho de esta paciente. Seguimos. Estos aquí son los intermediarios, que quiere decir los alternos, las soluciones alternas o éticas que pudimos encontrar en este caso. La primera, una teleconsulta inmediata a otro personal de otro hospital que tenga experiencia en técnicas sin sangre en pacientes con testigos de Jehová. Otra opción ya es transfundir aún sin su conocimiento, porque la ley aquí del colegio médico nos explica que la transfusión sanguínea en sí, en pacientes que hayan rechazado, o sea, lo que se considera es que si el paciente tiene la negativa de que no quiere ni siquiera con hemoderivados, lo que pasa es que los pacientes testigos de Jehová no aceptan sangre, pero ellos sí pueden recibir o sí pueden aceptar que se les inocule otras sustancias. En este caso, algunos médicos prefieren usar los hemoderivados para tratar esta situación, pero si el paciente se niega, entonces lo que hacemos es informar, en este caso, a la Jefatura Asistencial y al Ministerio Público y a la Fiscalía de Prevención de Delito y de Turno Permanente que este paciente no ha querido, y de esa manera nosotros nos abstenemos de problemas legales, en el sentido de que nos pueden denunciar a nosotros por habernos negado a salvar a un paciente en condiciones tan críticas, y el hecho de que nosotros no hayamos podido transfundirle se nos puede considerar como hasta un acto inhumano. Entonces, para evitarnos esto, nosotros hacemos esto. Pero lo que dice el código médico es de que si el paciente está en riesgo de muerte, se le transfunda aún sin su consentimiento. Entonces, en este caso clínico sería evaluar qué tan grave está el paciente, y si en caso está ya grave, actuamos sin su consentimiento. Como conclusión podemos decir que si un paciente testigo de Jehová rechaza una transfusión, hace valer su objeto de conciencia, que es la facultad de un paciente a rechazar un tratamiento propuesto por el médico, debido a sus convicciones tanto morales como religiosas, ¿no? De manera que el profesional de salud, en este caso el médico, no podrá suministrar el tratamiento en cuestión,
Si lo hace, estaría atentando contra la libertad religiosa del paciente, con las responsabilidades que en su caso pudiera derivarse de esa conducta. La discusión va a surgir más, entonces, cuando no exista una alternativa a este tratamiento. Ahora, prueba ética. En este caso, ¿puede postergarse? No, porque estamos hablando de una emergencia por hemorragia, entonces no puedo postergarme yo a esperar así de que, a ver, señor, pues tiene tiempo de pensarlo, simplemente podemos analizarlo hasta que llevemos esta problemática al comité de ética, al nivel legal, mi paciente se muere. Entonces, no puedo postergarlo, yo tengo que actuar ya, tomar una decisión inmediata que implica, ¿lo transfundo o no lo transfundo? Respeto sus derechos, o si la cosa está bien crítica, entonces yo puedo proceder. ¿Es legal? Sí, porque como acabamos de mencionar en las anteriores diapositivas, una transfusión sanguínea a un testigo de Jehová implica problemas éticos y legales también, porque como si yo violo su decisión, estoy yéndome contra un montón de leyes de autonomía, e incluso, y si es que yo la acepto, también me voy contra varias leyes de la no maleficencia y la ley de beneficencia, entonces es todo un problema legal. ¿Puede publicarse? Sí, porque yo pienso que pensamos como grupo que es importante que haya información sobre esto, de manera que nosotros como médicos jóvenes también sepamos actuar en situaciones con pacientes que tengan un tipo de religión totalmente distinta, en las cuales las acciones son diferentes. E incluso también esto podría abrir más publicaciones en las cuales se dicte esta problemática, y a la vez también ahí se informe acerca de todas las técnicas que existen hoy en día, de la autotransfusión, de hemoderivados, técnicas sin sangre, que también nos permitan conocer. De esa manera nos amplían los conocimientos, cosa que al momento que nos llegue un paciente que requiera transfusión sanguínea y sea de algún tipo de religión que no acepte, yo ya estoy informada e incluso estoy capacitada con procedimientos para este tipo de situaciones. Entonces, en la opinión como grupo, sí es necesario que se publique. Finalmente, las conclusiones del caso. Podemos decir que el paciente va a tener derecho de solicitar que no se le realice una transfusión si no lo desea, debido a su derecho de autonomía, ¿no?, de voluntad, así como también de derechos de vida, salud, libertad, que le van a ser inherentes siempre y cuando se establezca claramente en su carta de consentimiento informado y no se altere, ¿no?, el Estado de Derecho. En este caso, el médico deberá buscar alternativas de tratamiento para que el paciente no se niegue a recibir los servicios asistenciales. Por otro lado, también sabemos que el paciente de salud, en este caso el médico, está obligado a proteger, promover y restaurar la salud de las personas que así lo requieran, brindando así todos los medios a su alcance para su cometido. Finalmente, decimos que si bien una obligación del médico es respetar la decisión de no ser transfundido de un paciente que es testigo de Jehová, en un caso de estado de necesidad en que el médico deba aplicar una transfusión para preservar la vida de un paciente y no haya otra forma para tratarlo, el médico no contrae responsabilidad, ya que al presentarse un conflicto de preferencia de bienes jurídicos, el estado de necesidad establece que debe ser sacrificado el de menor valor. En este caso, se debe preservar la vida ante otros bienes jurídicos. Eso sería todo.